Muy buenas tardes. Estamos aquí sin estrés a tratar de transmitir lo interpretado que nos brinda Juana de Ángelis en este libro Conflictos Existenciales, en donde su primer capítulo son las fugas y una de las fugas es el estrés. Entonces vamos nosotros a hacer el análisis de lo que es la palabra estrés. Y esta palabra tiene dos orígenes. En una raíz de origen inglés que nos enseña que estrés es igual a tensión. Cuando nos tensionamos, nos estresamos. Estrés también se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. Vienen siendo similares. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y tiene estas diferentes formas de manifestarse: estrés, estrese, estrés y estrés. Todas esas formas son válidas realmente. Y allí es donde nosotros vamos a centrarnos en lo que nos importa, teniendo en cuenta el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice o postula que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para una reacción, Entonces, cuando nosotros nos fijamos en esta definición de la Organización Mundial de la Salud, entendemos que hay un conjunto de reacciones fisiológicas para que el organismo accione o reaccione hacia esas acciones que recibimos. Entonces es un ir y venir de ese conjunto de situaciones en las cuales nuestro conjunto, que son no solamente la parte orgánica, también tenemos la parte emocional, la parte espiritual, la ambiental, la social, todo ese conjunto de situaciones crean en nosotros realmente crean como una situación especial. En esa situación especial, nosotros vamos a recibir del medio ambiente presiones, muchas presiones. Y nos dice ahí Juana que esas presiones que vienen del exterior son las que generan en nosotros las tensiones que nos conducen al estrés. Y es así como vamos a tener todo tipo de presiones. Ella nos enseña que es como una carga que tiene una característica aislada, pero puede ser considerado como la suma de esos fenómenos y sucesos. Todo aquello que está, digamos, marcado en las saetas de estas flechas son una carga de origen diferente. Nosotros vamos a tener todo tipo de presiones. Vamos a tener un volumen de presiones. Vamos a tener una cierta situación que realmente nos va a colocar a nosotros fuera del control. Y vamos a manejar mal todas esas presiones que van a generar en esa situación estresante. Entonces miramos ahora lo que nos pone Juana de Ángelis en contexto cuando nos dice en el inicio de este capítulo que el doctor en medicina Hans Selye, pionero en las investigaciones sobre el estrés, lo define como la presión ejercida sobre el individuo en forma de carga de energía superior a su capacidad de resistencia emocional, lo que produce un disturbio en su conducta.
Entonces hay una carga de energía superior a lo que nosotros podemos soportar, a lo que podemos resistir. Problemas de toda índole, problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, pérdida de seres queridos, una serie de conjunto de situaciones que representan una carga muy grande, superior a lo que realmente nosotros podemos soportar. Entonces, cuando estamos en esa situación, podemos tener un comportamiento perturbador. No importa cualquier tipo de situación que estemos enfrentando. Bueno, entonces, en cualquier tipo de carga, presión o fuerza que se experimente de esas flechas que vimos que caen sobre nuestras cabezas, que nos descontrolan, se considera pasible de naturaleza estresante. Sea una carga, como habíamos dicho, de origen económico, conflictos, discusiones, diferentes alteraciones, todo aquello puede ser considerado pasible de naturaleza estresante. Esa carga puede ser considerada como la suma de fenómenos y sucesos no específicos que se puede manifestar como un perjuicio o como una defensa. Puede ser dañino o puede ser para nuestra reacción. En este caso podría ser una reacción saludable. No solo vamos a encontrar acontecimientos aflictivos, vamos también a encontrar todo tipo de acontecimientos que se van a encargar de inquietar nuestra mente, nuestra vida, nuestro reposo, van a generar en nosotros esa perturbación, vamos a sentirnos en un callejón sin salida, vamos a desear poder regresar en el tiempo, en fin, y eso lo que va a traer es una ansiedad en torno a aquello que nosotros deseamos resolver, solucionar. Y por esa necesidad vamos a trabajar con afán, por esas conquistas realizadas que culminen en éxito. Entonces, las mismas metas que nosotros nos pongamos, como de matrimonio, de noviazgo, a veces hay noviazgos largos y eternos, y no hay matrimonio porque no hay una decisión, porque siempre a la espera de que haya todo el dinero para tener todas las cosas, o una especialización, estudios, en fin, metas que nosotros tenemos y que comienza a presionarnos el tiempo, empieza a carecer la tranquilidad de nuestro entorno, empieza a no llegar los recursos financieros y todas esas situaciones comienzan a generar en nosotros esa ansiedad que termina generando en nosotros en un fuerte dolor de cabeza que se manifiesta en estrés. Entonces, vamos a tener dentro de todas esas actividades psicológicas positivas, deseadas, cuando se les consigue, pero digamos cuando logramos culminar la especialización o logramos culminar el noviazgo en matrimonio o logramos construir una de nuestras metas, todo aquello también puede generarse en factores de estrés. ¿Por qué? Porque lo hacemos sin planificación, sin calma, siempre con la ansiedad, con el desespero, con los nervios, con el negativismo. Entonces empezamos a abrir y a vivir situaciones agotadoras sin necesidad. Entonces nuestra cabeza es así, un remolino de pensamientos. Allí vemos la imagen, una mechita encendida en una granada que va a estallar, y ese estallido no es más que una explosión
en nuestra mente generadora del estrés, que va a perjudicarnos muchísimo dentro de esos nuestros planes, nuestras metas a alcanzar. Se logran, pero con dolor. Entonces nos dice Juana de Ángelis en este capítulo que hay además otros factores de estrés. Cuando la madre queda sola, un solo hijo, esa viudez representa para ella un desequilibrio y su hijo se convierte en ese objetivo único de estabilidad emocional. Entonces, toda su vida va a girar en torno a las actividades de ese muchacho que va creciendo, que ella siente que es su dueña, que es su poseedora. Y esto va a representar más adelante, cuando este crecimiento le exija a él la independencia, le va a representar una separación física, porque los hijos siempre van a estar, los hijos normales, buenos, van a estar vinculados a nosotros. Entonces, esta señora va a sufrir mucho en el día y hora que el muchacho le hable, que se va a realizar, que va a viajar, que se va a especializar, que se va a casar, y ella siente nuevamente el factor de la pérdida. Y la pérdida va a representar para ella el recrudecimiento de aquel momento que produjo en ella, ¿verdad?, un problema trágico, un dolor, una inestabilidad emocional, y ahora vuelve y se agiganta. Porque esta madre va entonces a sumergirse en el pozo de la existencia sin sentido. Va a entender que su razón de vivir ya no existe. Dice, porque todas sus aspiraciones estuvieron dirigidas hacia ese mecanismo de autorrealización de un egoísmo exacerbado. No libera, su amor no es un amor liberador, es un amor posesivo. Y la primera esclava de esa posesión es ese amor materno egocentrista. Para esa madre, la pérdida constituye un sufrimiento estresante y devastador que la enfurece o la deprime, viendo en la persona que le arrebató, la novia del chico en este caso, el motivo de su existencia. Ella ve entonces en ella un enemigo que debe ser destruido o vencido a fin de superar su inseguridad emocional, de recuperar su seguridad emocional o de superar su inseguridad emocional. Entonces, declara la guerra hacia aquella persona que considera es la causante de su nueva pérdida. Entonces, el funcionario, vamos a mirar otro caso. El funcionario que es sustituido en el trabajo, lentamente comienza a vivirlo y con intensidad. Él tiene ese trabajo y se entrega. ¿De qué manera? Se entrega de qué manera. Se abstrae de todo. Olvida los horarios de alimentarse, de descansar, como si fuese realmente el dueño de la empresa. Se entrega. ¿Qué sucede con él cuando lo llaman y le dicen, ha sido un placer, ha sido un gusto, ya no te necesitamos? Entonces, ¿qué pasa? Que para ese ser que se creía indispensable y de repente se ve desplazado y sustituido por otro que esté mejor preparado o con menos honorarios en su remuneración, entonces él es atacado, es víctima del estrés, de la amargura y cae también en el pozo de la desesperación.
tiene la impresión de que su existencia perdió la razón de ser vivida porque se centró en el trabajo al que se había acostumbrado, todos sus intereses y todas sus motivaciones de orden personal. Estamos escuchando esto. Entonces encontramos allí que no obstante, cuando la muerte arrebata a un ser querido, que no haya habido una preparación psicológica para aceptar ese fenómeno del fallecimiento, es inevitable entonces que caigamos, por lo general, en el estrés de una presión interna del sufrimiento que pareciera imposible de ser superado también. Y es allí donde encontramos que la existencia humana se presenta portadora de un conjunto casi que infinito de posibilidades que deben ser experimentadas a fin de convertirse la vida en digna y merecedora de ser vivida de forma saludable. El ego, por su parte, establece sus parámetros y se torna entonces la persona orgullosa, pero orgullosa de ilusiones y posesiones mentirosas. Cuando creamos fantasías, cuando nos hacemos quimeras de posibilidades inalcanzables en este momento, porque planificados, bien realizados con el esfuerzo propio y sin ilusiones, se pueden lograr todas las metas que nosotros nos propongamos. Pero cuando el ego entra, establece los parámetros de orgullo, de ilusiones y posesiones mentirosas fundamentadas en quimeras y en perturbaciones, en sueños infantiles no superados aún estando en la edad adulta, y que la realidad se encarga de hacer, porque no encuentra las estructuras legítimas en su formación, en su educación y en su instrucción. Entonces vamos a encontrar que las experiencias sociales y humanas, los desafíos y las dificultades, las luchas y los desaciertos no deberían constituir una fuerza estresante porque tienen por objetivo madurar la capacidad emocional, fortaleciéndola para embates más vigorosos que habrá de que enfrentar hasta el momento de su realización. Entonces, cuando nosotros tenemos una ilusión que no se concreta, hay una desilusión. Ese sufrimiento de la desilusión en la persona que va creciendo, va adquiriendo la madurez, va teniendo mayor capacidad emocional, y estas experiencias negativas van a permanecer fortaleciendo al ser, porque van a tener embates más vigorosos que va a poder enfrentar mucho mejor que los pasados que había enfrentado. Entonces, en las personas va a darse un crecimiento, porque hay una experiencia al respecto que nos está diciendo, ya yo eso lo viví, ya yo eso lo superé y estoy preparado para algo diferente, aunque pueda ser de mayor exigencia. Entonces vamos encontrando de esta manera, que cada experiencia de vida se convierte en un valor emocional que se suma a las anteriores, favoreciendo el crecimiento personal y la realización interior. Entonces, nada de estas experiencias se van a perder. Todos esos sufrimientos que nos estresaron y que en un momento dado fueron parte digamos, de ese estímulo
que aunque hubiese sido en el momento negativo, va a representar para nosotros mucha más fuerza de la que hasta ese momento nosotros hubiéramos sospechado tener. Y vamos a mirar, después de esta ilusión, vamos a mirar entonces que cada experiencia de vida se convierte en ese valor emocional que se suma a los anteriores, favoreciéndole el crecimiento personal y la realización interior. Y algo bien importante para destacar, nadie alcanza niveles de equilibrio sin pasar por la prueba de la lucha edificante. Cuando estamos hablando de la lucha edificante, es que no va a ser fácil, pero nuestra actitud ante la dificultad nos va a mostrar crecimiento. Eso se llama evolución. La experiencia difícil, bien afrontada, bien superada, nos prepara para una más difícil aún, y con esas pruebas nosotros vamos alcanzando los niveles más grandes del equilibrio en esa lucha, en la lucha que es realmente la vida. Entonces vamos a mirar cuáles son estos procesos y estos mecanismos estresantes. Y nos dice Juana que sin duda en muchos organismos existe una predisposición para la pérdida de las energías, de las fuerzas en las que se apoyan los contenidos emocionales. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una presión altísima de una gran preocupación que nos ha estresado, eso también va debilitando nuestras propias fuerzas emocionales. Y eso es un proceso peligroso, porque nosotros no sabemos en el hilo delgadito de ese contenido cuándo y en qué momento se podría reventar. Entonces, para estos individuos, con facilidad se llenan de aflicción aquellos que se han debilitado a través de la pérdida de energía, de la pérdida de fuerza, de los muchos contenidos emocionales estresantes. Se van a llenar de aflicción ante acontecimientos que realmente no tienen ningún valor ni ningún sentido perturbador. Entonces, cualquier cosa va a ser súper estresante, sin que lo sea realmente. Y de esa manera se convierten en víctimas de exigencias que temen enfrentar, y comienza entonces esa caída en el estrés. Son personas psicológicamente frágiles, no consiguen salir del periodo infantil en que necesitan que la madre protectora, superprotectora del nido doméstico, defensor, sin haberse preparado para la vida adulta, constituida inevitablemente por desafíos necesarios para la evolución, los acoja. Entonces siguen siendo niños aunque estén en la edad adulta. No se han preparado para la vida adulta y vuelven con su fragilidad al nido donde van a encontrar la protección y la defensa de aquellas carencias en su crecimiento. En algunos pacientes, nos dice ella, existe una tendencia posiblemente inconsciente de cualquier masoquismo emocional, es decir, inconsciente. Casi siempre nos lanzamos a ser víctimas, casi siempre buscamos responsabilidades en otras personas de aquello que representa nuestra presión, nuestra carga. Normalmente hermanos o familiares que estando cerca de nosotros despilfarraron el tiempo, las oportunidades, estando en el mismo núcleo consanguíneo, y luego de haber pasado los años ven a su familiar que se ha destacado, que tiene confort, que tiene recursos, buenas amistades, y trata de entorpecerlo porque surge entonces
esa pequeña envidia que se va deslizando y va siendo entonces la víctima de las circunstancias. No fue favorecido el trato que le dio la madre y comienzan una serie de deslices que no son más que el enmascaramiento de la pequeñez que muchas veces nosotros tenemos. Sin embargo, como los grupos sociales están conformados por biotipos variados y de diversas necesidades, con objetos y obligaciones específicas, esos individuos retroceden delante del enfrentamiento, delante de la lucha, delante de la situación difícil, o se estresan con los fenómenos generales para amargarse y consumirse de manera enfermiza. En algunos pacientes existe una tendencia inconsciente, ya lo habíamos referenciado, y estos pacientes lo que hacen es enmascararse dentro de la familia y de esa manera tratan de transformar a la sociedad porque sienten que la sociedad es adversa a sus intereses y viene entonces esa protectora sensible a sus debilidades morales, la madre, a defenderlo de esa sociedad adversa en donde realmente el enemigo está en nuestro paciente. Se niegan los combates que son esenciales para el propio crecimiento y valioso para la visión psicológica de la existencia humana y sus finalidades liberadoras. Acumulan resentimientos, están llenos de fracasos banales, y esos fracasos que han tenido en la vida se los atribuyen a otros. Viven destilando una desdicha que se encuentra más en la imaginación de ellos que en la realidad. Si se tienen en cuenta el cuerpo saludable, por lo menos no tienen enfermedades, pueden trabajar, pueden vivir en comunidad y deben aplicarse todo aquello a las actividades que puedan fortalecerse. Muchos de ellos se consideran sin suerte, marcados por karmas dolorosos, y mientras se lamentan, entregados a la ociosidad, se enferman y se desorganizan aún más. Es natural que cualquier cúmulo de preocupaciones, de tareas, de compromisos, se convierta para ellos en una carga de estrés. Entonces observamos allí todo ese comportamiento manipulador de aquellos pacientes que están acomodados, que están esperando que otro los defienda, que otro les ayude en su pereza, en sus fugas, en sus vicios. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente hay muchos recursos que vencer, que enfrentar y que superar, nosotros vamos a ir deshaciéndonos de ese estrés. Nos dice ella también aquí que como no están acostumbrados al trabajo continuo, adaptados a situaciones proteccionistas, sin experiencias de esfuerzo personal, anhelan todo aquello por lo que no han luchado conseguir, deteniéndose en reflexiones pesimistas y lamentables, cuando se deberían habituar a realizaciones en continuos intentos de aprendizaje del comportamiento hasta conquistar los objetivos, sean cuales fueren los que estén en su itinerario, en su alcance. Entonces, la autoconciencia es responsable por el proceso más fácil de la evolución del pensamiento y de las realizaciones humanas, porque permite entender los significados psicológicos, existenciales y los mecanismos que deben ser utilizados a fin de que podamos lograrlos. Depender de otros y traspasar sus responsabilidades, la necesidad de gurús y guías,
Es decir, de buscar quien nos adivine lo que tenemos que hacer, quien nos facilite con vaticinios qué es lo que realmente nos espera. Y nosotros cómodos, perezosos, esperando la suerte, que nos llueva. Entonces ellos ocultan la comodidad mental, moral y emocional disfrazada de confianza y de afecto por aquellos que les sirven de consejeros, los gurús y según entre comillas los guías, porque realmente no son los guías quienes le dan consejos a ellos, sino exactamente sus amigos espirituales igualitos realmente a ellos. Esa inseguridad, esa forma de manipulación emocional surge de la culpa y de la fuga hacia el pasado, hacia los deberes que no fueron cumplidos y que ahora en una nueva reencarnación deberán ser enfrentados para incorporarse a las conquistas evolutivas que todos los espíritus somos convocados. Los individuos inmaduros, cuando aman, desean que los afectos asuman sus responsabilidades. Es decir, tú me amas, tú me ayudas, tú me pagas, tú me das, tú me sostienes. Entonces nos dice ella, cuando aman, los seres inmaduros desean que sus afectos asuman sus responsabilidades, resuelvan sus problemas, enfrenten sus dilemas, vivan por ellos, con lo cual manifiestan una total confusión emocional. En ellos, las enfermedades, los problemas de relación, las luchas en el trabajo, la convivencia con los demás, siempre asume proporciones exageradas porque desean facilidades y comodidades, otorgándose demasiada importancia que lejos de poseer o se evaden hacia la intriga, hacia la maledicencia, es decir, las otras fugas que tenemos que estudiar, considerándose siempre víctimas de persecuciones que solo están en su imaginación y en su egoísmo enfermizo. De esta manera, Juana nos dice y nos concluye que la experiencia es personal e intransferible, que cada uno tendrá que vivirla a fin de aprender, de crecer, de superar, semejante al medicamento que debe ser utilizado por el paciente que busca la cura y no por aquel que lo ama. Entonces no podemos manipular el amor que nos expresan para resolver nuestros problemas. No hay lugar ni tiempo favorable, nos dice Juana, no hay lugar ni tiempo favorable para consideraciones exageradas, ni para convivencias conflictivas, ni para relaciones enfermizas. A estas alturas, nosotros debemos ya haber conquistado nuestra línea de conducta pacífica, pacificadora, e irradiarla en nuestro entorno. Salir ya de los conflictos familiares, que seguramente en otras partes no se dan, pero que aún en nuestros núcleos existen. Dado que todos los individuos son portadores de problemas, es natural que cada uno procure estímulos y orientaciones mejores, situaciones mejores, compañías saludables, en vez de aceptar que los exploten en sus valores y permanezcan en la inactividad o en el estado de dependencia mórbida. Entonces, entendemos que hay talentos, que hay físico inclusive, que hay recursos, y por la misma negligencia y por la misma dependencia, muchas veces permitimos esa explotación. Indiscutiblemente son muchos los factores que conducen al estrés, pero al mismo tiempo son innumerables los recursos
para liberarse de esas cargas opresoras cuando se desea el cambio de comportamiento y la adquisición del bienestar. Entonces, cuando nosotros sentimos la necesidad de cambiar, de mejorar, de vivir de otra manera, de lograr liberarnos de esas cadenas opresoras, entonces nosotros vamos a encontrar con cierta lucidez y vamos a tener el control sobre nosotros mismos. Vamos a tener la adquisición del bienestar. ¿A qué se refiere el bienestar en este caso? A que estamos haciendo, gracias a Dios, felizmente lo que nos gusta, que es vivir con tranquilidad, que es compartir con tranquilidad, que es encontrar felicidad en el sitio donde nos encontremos, con las personas con quien compartimos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa espírita, ya sea en la reunión social, siempre irradiando eso que hemos ido adquiriendo y que representa nuestro equilibrio emocional y que nada nos va a perturbar. Entonces vamos a mirar, después de todas esas disciplinas que nosotros nos imponemos, que es necesario que eduquemos la mente, que eduquemos el sentimiento, que tengamos una instrucción de lo que debe ser nuestros compromisos para superarnos de cualquier mecanismo estresante. Entonces, si los mecanismos desestresantes los tenemos, utilicémoslos y no permitamos que una preocupación, por muy grande que sea, haga en nosotros un barrido y nos desorganice mental y emocionalmente. Dice, porque de ese modo es posible experimentar la ansiedad con equilibrio, cuando hemos logrado esa estabilidad, sin sufrimiento, sin desarmonías, consciente de que todo proceso exige un tiempo apropiado para realizarse y que no siempre los conflictos se resuelven conforme le parece a cada uno, sino de acuerdo con las circunstancias y con las posibilidades que tengamos a mano y con aquellas que realmente son propias de cada ser. Comprender esto permite la administración del proceso de ansiedad dentro de los límites naturales y propios de los acontecimientos de lo cotidiano. Entonces, la vida va a seguir igual, los problemas van a estar allí, las presiones y las situaciones van a estar también allí, pero si nosotros vamos adquiriendo crecimiento, equilibrio, vamos a saber resolver aquello sin manifestaciones mórbidas en nuestro estado de salud de bien, ¿verdad? Juana nos aconseja para la terapia del estrés eso, educar la mente y el sentimiento, pero sobre todo en el párrafo de abajo, la creencia en la vida futura, que es uno de los puntos básicos que nos enseña la doctrina espírita. Creer que hay vida más allá de esta vida física nos ayuda a enfrentar los acontecimientos difíciles. Creer en la inmortalidad espiritual, creer en que nosotros podemos construir nuestro destino maravilloso de felicidad. Todo eso constituye, esa creencia firme, constituye para nosotros la adecuada terapia contra el estrés. Una terapia preventiva en relación al estrés y así más adelante veremos cómo superarlo cuando ya se ha instalado en nosotros. Entonces, cuando nosotros atravesamos esa línea que está allí, esa línea azul, traspasamos los límites de la existencia orgánica, es decir, salimos de la vida física, vamos a la frontera umbral, la perturbación, llegamos a conciencia, a la espiritualidad,
y llevamos las convicciones que hemos leído anteriormente, la vida futura, el bien que hemos hecho, los esfuerzos por mejorar. Esa convicción amplía la perspectiva de felicidad sabiendo que si no lo consigo de inmediato, lo conseguiré más adelante. En razón de la extensión del tiempo, miren esto, y de la distancia y de la realidad del más allá, que permite continuas realizaciones ricas en experiencias positivas y negativas que defienden el rumbo hacia la plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué las negativas? Porque los errores nos ayudan a levantarnos, a conocerlos y a no repetirlos. Y entonces vamos a construir experiencias positivas en una base y en una estructura bajo nuestra experiencia. Conocemos el dolor porque lo hemos vivido, porque hemos fallado. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento en la vida, estamos creciendo y preparándonos para enfrentar nuevas situaciones, pero poderlas superar y de qué manera. Entonces, con esa actitud mental y emocional, surge la alegría como una demostración de la dificultad como una demostración de que la dificultad de hoy es el preludio de la conquista del mañana, como ocurre con la flor que se marchita para liberar el fruto y la simiente que en ella yacen adormecidos. Entonces, esa fe, esa futura, calma las aflicciones que son momentáneas en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a mirar que entonces vamos a tener no una existencia lineal que se inicia en la cuna y termina en el túmulo, que procede de la vida misma, que persiste y sobrevive a la descomposición molecular y resulta de un continuo aprendizaje. Esa es realmente la existencia, en el que se producen éxitos y aparentes fracasos que culminan en insuperables conquistas. Nadie consigue alcanzar la meta prevista sin pasar por los aciertos y los errores, eligiendo procesos favorables y eliminando los equivocados, sin desanimarse, insistiendo hasta la realización y logro de esos objetivos. Y de este modo, la fe en el futuro calma las aflicciones momentáneas sin el apoyo del conformismo enfermizo. No obstante, proporciona el coraje necesario para vencer los compromisos perturbadores de la actualidad. Esa postura impide la instalación de la ansiedad, considerando la grandiosa necesidad de que el tiempo pasa en un apremio impresionante. Al mismo tiempo proporciona una planificación a largo plazo sin la incomodidad de la angustia y de la precipitación. Las tensiones, no obstante, se presentan inevitables debido al curso de los acontecimientos que no pueden ser detenidos. Superado un acontecimiento, porque el tiempo pasa y los acontecimientos se cumplen, inmediatamente otro se acerca. Y toda vez que nosotros hemos crecido velozmente delante de los fenómenos humanos, vamos a dar muestras de aprovechamiento de esas experiencias. Sin embargo, la manera como son analizados para ser aceptados es responsabilidad de la emoción, de cómo vamos a enfrentar cada una de esas dificultades. Entonces, cuando nosotros entendemos que la emoción es la responsable de cómo enfrentarlos, aquí en donde tenemos que hacer nuestro más gran trabajo, nuestro mayor trabajo. Y vamos a tener muchos recursos, como la terapia musical,
el trabajo fraternal al prójimo. Esos son recursos valiosos para liberarse de las cargas y de las tensiones. Es satisfactorio servir. Entonces se experimenta la alegría de vivir y de servir sintiéndose útil. Y miramos que el ser humano necesita el trabajo que lo dignifique, pero también del reposo que le renueve las fuerzas y le otorga las reflexiones para un desempeño correcto y compensador. Es decir, nosotros por ese mismo estrés, por esa misma presión, por esa misma situación que vivimos de angustia, de ansiedad y de dificultad, con estos conocimientos que nos brinda la doctrina, nosotros podemos seguir hacia adelante, resolviendo de la mejor manera, con la mejor actitud y con el mayor de los corajes, siempre haciendo el bien. Ella nos dice, Juana nos dice, que además de la terapia musical, la meditación, la acupuntura, hay otros recursos valiosos denominados alternativos que contribuyen eficazmente al relax y a la renovación de las energías consumidas. Y siempre que alguien se ofrezca para hacer el bien, es tocado por los efluvios de la salud y de la armonía que le permiten autorrealizarse y ayudar a los demás. La búsqueda de la belleza, mirada bajo cualquier aspecto, contribuye al retorno del bienestar, superando el estrés y la inquietud. Nosotros podemos encontrar la belleza en un paisaje, en la puesta del sol, en un amanecer, en un río, en el mar, en la arena, en el bosque, en un jardín. Hay muchísimas maneras de encontrar esa belleza en la naturaleza. Y a pesar de esos recursos, si el paciente o nosotros como pacientes permanecemos trastornados por el estrés, no debe pegarse la asistencia psicoterapéutica a fin de evitar la instalación de problemas neuróticos más graves. La terapia preventiva y liberadora para los males del estrés es esforzarse por vivir con alegría en cualquier circunstancia. Mediante esa actitud mental y emocional surge la alegría, como una demostración que la dificultad de hoy es apenas el preludio de la felicidad del mañana. Esto ocurre, así como decíamos, como la flor que nos da el fruto, que más tarde estaba encerrado en su semilla para una nueva germinación. Yo les agradezco de todas maneras la paciencia, la asistencia y entrego el micrófono para escuchar cualquier inquietud y cualquier